fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Muy bienvenidos a todas y todos en esta tarde aquí presentes y también los que nos vean por YouTube. Me alegro de verlos y me gustaría empezar este culto con una oración. Gracias, Padre Celestial, que tú nos amas, que tú estás aquí con tu Espíritu Santo, vives dentro de nosotros y tú eres nuestra vida, tú eres nuestro aliento, tú eres nuestro origen y dependemos completamente de ti, Señor. Gracias te doy que podemos reunirnos en esta tarde aquí para alabarte, para aprender de ti. Te pido que tú toques nuestros corazones, que nos hables para que comprendamos cuál es tu voluntad para nuestra vida. Úsanos, Señor, como herramientas útiles en tus manos, Señor. Te pido por este culto que tú nos diriges. Amén. Bueno, a continuación tenemos una lectura en Salmo 121, de los versículos 1 al 7. Y dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Amén y aleluya. Y bueno, ya vamos a alabar a nuestro Señor con las alabanzas y Él los va a dirigir Lorena. Y pues hemos leído este salmo tan bonito que dice que Dios es el que guarda nuestra alma. Pero bueno, Josué ya me había adelantado que hoy la cosa iba del Salmo 22, que comienza muy diferente al salmo que acabamos de leer, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué diferencia al salmo que acabamos de leer, que dice que Él siempre, siempre guarda nuestra alma. Pero esas mismas palabras son las que Jesús dijo cuando estaba en la cruz del Calvario. Y bueno, no creo que fuera una expresión de un momento de angustia extrema, que lo era, ni una sensación de abandono, simplemente una sensación por el dolor, sino que el abandono de Jesús en la cruz fue real. Dios abandonó a Jesús en ese momento, por primera vez se separó de Él. Y la razón es que Cristo fue cargado con nuestros pecados, con todos nuestros pecados, con los tuyos y los míos, y fueron puestos sobre Él, y por esa razón Dios no podía ni mirarle y le abandonó. Por eso, porque así lo dice también en Habacuc, que dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser justificados en Él. Y lo hizo voluntariamente por amor a nosotros. Dice también ese mismo salmo que se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Dice que la posteridad les servirá. Y todo esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Hoy lo escuchamos aquí una vez más en nuestra generación, en nuestra congregación. Y bueno, seguimos proclamando y alabando su nombre, el único nombre digno de alabar hasta los confines de la tierra y hasta que Él vuelva nuevamente. Le alabamos.
moriste, te entregaste, Señor, en nuestro lugar, Señor, en aquella cruz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no sabemos, Señor, nunca vamos a saber lo que costó, Señor, tu sacrificio, Señor, tu sangre derramada, Señor, por nosotros, Señor. Gracias por tanto amor, Padre. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida a
acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. En una cruz resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a Proseguimos ahora con una lectura en el Salmo 22 y lo voy a leer en alto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo.
Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Amén. Este salmo que es llamado también el Salmo de la Cruz, sobre este salmo nos va a predicar ahora Josué, y ya estoy curioso qué nos va a decir. He titulado esta predicación así, el Salmo de la Cruz, porque no encontré otra forma mejor de titular esta predicación y de ponerle título a este Salmo 22 del que les quería venir a predicar en esta tarde. Hoy hablamos de este maravilloso Salmo 22. Es un salmo que a veces se hace larga la lectura, ¿verdad? Porque sobre todo si sabes el significado y si sabes de quién habla, se hace doloroso, ¿verdad?, escuchar tantos detalles. Pero voy a intentar transmitirles en esta tarde que aunque es doloroso, es glorioso. Aunque es doloroso, es maravilloso porque narra la historia de tu salvación y de mi salvación. De la salvación de todos aquellos que hemos creído y hemos aceptado a Jesús como Salvador.
Es un salmo muy especial, tan especial que todos deberían conocerlo, incluso los que quizás nos visitan por primera vez. Todos deberían conocer, todos deberían leer una vez en su vida este Salmo 22 y entender lo que quiere decir y lo que quería decir el salmista cuando lo escribió miles de años antes de que Jesús llegara a esta tierra. Encontramos los dos eventos más importantes de la historia de la humanidad en este salmo: la humillación de Cristo, que va del 1 al 21, y en la última parte del salmo, la exaltación de Cristo, del 22 al 31. En este salmo comienza con el lamento angustioso de este hombre solo y abandonado por Dios. Así nos presenta el salmista a este hombre misterioso del que nos habla. Digo misterioso, no para ti y para mí, espero que no sea misterioso para ti y para mí. Quiero pensar que sabemos que habla de nuestro Señor Jesús, pero era misterioso para los primeros oyentes, los primeros lectores de este salmo, en la época del rey David, cuando leían este salmo y decían, ¿de qué hombre estará hablando? Era un hombre que no había venido todavía al mundo, pero que vendría y cumpliría cada una de las palabras que se encuentran en este salmo. Lo haría de una forma tan maravillosa, tan excelente y tan auténtica que es de extrañar que los propios judíos, rabinos, que habían leído muchas veces este salmo y lo estaban viendo con sus ojos, no identificaran a ese Jesús de Nazaret como este hombre de dolores del que habla el salmista. Vamos a empezar con el primero de los versículos, y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? A lo largo de la predicación voy a intentar, quiero que hagas un esfuerzo, quiero que intentes poner en tu cabeza aquellas imágenes que culturalmente hayas sido relacionado con la crucifixión de Jesús. Todos tenemos una imagen, ¿verdad?, de lo que es en medio de una película, en medio de una imagen, un cuadro. La cultura popular ha intentado reflejar en imágenes lo que fue la crucifixión. Quiero que pongas en tu cabeza esas imágenes durante toda la predicación y que te intentes recordar, sobre todo si eres creyente de muchos años, y si no lo eres, seguramente has escuchado esas frases en las películas, las famosas frases que dijo Jesús en la cruz, porque las voy a ir recordando porque están reflejadas en estos versículos, una tras otra, y voy a demostrarte que muchos siglos antes el salmista predijo todas y cada una de las cosas que iban a pasar en la cruz. No solo predijo las cosas, sino predijo lo que el propio Jesús iba a decir. Y no lo dijo por casualidad, porque Jesús tenía que cumplir toda la palabra en su venida, en su primera venida a la tierra. En este primer versículo, lo que aquí tenemos en realidad es un relato del sufrimiento humano de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Lo vemos colgado allí como un hombre, pero como dijo el evangelista Juan, era más que un hombre, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el único hombre que se podía haber subido a esa cruz. Era el único hombre digno de subirse a aquella cruz para cumplir la voluntad de su Padre y para cumplir la misión que era justificar todos y cada uno de los pecados tuyos y míos y de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros. Hay un pasaje que voy a leer que arroja luz sobre este aspecto y escuchamos lo que dice el escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 9. La Epístola a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 9. Lo voy a leer yo, si lo quieres buscar en tus Biblias, y dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos. Vemos que Jesús fue, como dice el escritor de la Epístola de Hebreos, coronado de gloria y de honra, a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentase la muerte por todos nosotros. Aquí tenemos al hombre que dejó la gloria del cielo y se convirtió en un simple hombre para revelarnos ¿a quién? A Dios. Para que viéramos la personificación de Dios mismo. Imagínatelo. Los discípulos, los que estaban con él, a su lado, estaban viendo a Dios personificado, a Dios humanizado, a Dios hecho hombre. Revelarse a Dios mismo. Y esto es cierto. Pero por encima de todo, lo hizo para salvar al ser humano. Como continúa diciendo el autor de Hebreos en el versículo 14 de este capítulo 2, dice: así pues, por cuanto los hijos son de carne y hueso, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Él no podía salvar a nadie por las obras de su vida.
Jesús no podía salvar a nadie por las obras que hizo en su ministerio aquí en la tierra. Las sanaciones, los milagros, eso eran señales de lo que tenía que venir. Pero su muerte, sí, su muerte en sacrificio es lo que salva. Su muerte en sacrificio era necesaria porque es lo único que podía salvarnos. Y en relación con esto podemos leer también en Hebreos 2, versículos 15, 16 y 18, que dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte, quien no ha tenido temor a la muerte alguna vez, y todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de qué? A servidumbre de sus propios deseos, a servidumbre de los anhelos de este mundo, a servidumbre de la ley, del legalismo, de la religión. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que vemos que Jesús, hombre, ahora como el hombre perfecto que era, que fue, aprendió a descansar en Dios. Aprendió a descansar en Dios. Yo esta semana he tenido que aprender a descansar en Dios también. Aprendió a confiar en Él en todo lo que hizo. El evangelista Juan, en Juan 8:29, dice: yo hago siempre lo que le agrada. Ojalá pudiéramos decir eso. Pero allí, en esa hora tan desesperada, ese Jesús humano, ese hombre perfecto, nos dice el salmista que fue abandonado por Dios. Y decía Yurena que le parecía como contradictorio, y voy a intentar explicar en esta mañana que no es para nada contradictorio que fuera abandonado por Dios por unos instantes, porque tenía que ser así. Jesús fue abandonado. Nadie jamás había tenido que pasar por esa experiencia. Nadie, solo Él. Ahora, ¿por qué desamparó Dios a Cristo? Es una buena pregunta. Lo vemos en el versículo 3 de este Salmo 22. Vamos el 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí encontramos la razón por la que tuvo que ser momentáneamente abandonado por Dios. ¿Por qué Cristo fue el abandonado por Dios? Porque en la cruz, en aquellas últimas 3 horas de su vida, en aquella oscuridad impenetrable, Él fue tratado como lo que no era, como un pecador. Porque asumió todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Fue abandonado por un breve instante. La paradoja fue que en aquel mismo momento, y aquí donde respondo a la duda de Yurena, la paradoja es que en aquel mismo momento Dios estaba en Cristo. Le estaba abandonando, pero Dios estaba en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de lo que Cristo estaba haciendo. ¿Y lo sabes por qué lo digo? Porque el Señor Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, cuando el propio Jesús dijo: la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Me abandonaréis, me dejaréis solo. Pero no estoy solo, dijo Jesús, porque el Padre está conmigo. Jesús no mentía. Jesús no dice mentiras. El Padre estaba con él, en aquel momento incluso reconciliando al mundo consigo mismo. Tuvo que abandonarle para cumplir el propósito para el que lo había mandado, pero estaba con él, trabajando con él, reconciliando al mundo en sí mismo. Dios estaba con él. Dios estaba con él cuando se encontraba en prisión. Dios estaba con él cuando estaba siendo azotado por los romanos. Dios estaba con él cuando le clavaron en la cruz. Pero en esas 3 últimas horas, él presentó su alma como ofrenda por el pecado del mundo, tu pecado y mi pecado. Y el Padre tuvo que aceptar su sacrificio. Tuvo que aceptar su sacrificio. Abandonado, esa palabra. Puede que alguno aquí haya sentido alguna vez lo que es sentirse abandonado. Pero ni ustedes ni yo sabemos lo que significa esa experiencia como la que experimentó Jesús en aquel momento. Es estar abandonado por Dios. Y lo digo de verdad, ninguno de los que está aquí, me atrevo a decir, que ha experimentado la experiencia de estar abandonado por Dios, aunque no sea creyente, aunque seas ateo. El hombre más malvado de esta tierra hoy no está abandonado por Dios. Dios está alrededor de él esperando que se vuelva de su camino. Dios está alrededor de él cuidándole y esperando que dé un vuelco a su vida. Cualquiera puede volverse a él.
Pero cuando Cristo tomó mi pecado sobre sí mismo, fue abandonado por Dios. ¿Te das cuenta de la paradoja? Piensa en el hombre más malvado, en la mujer más malvada que hayas conocido. Esa persona no tuvo que experimentar, no ha tenido que experimentar lo que experimentó Jesús en la cruz. Decía el versículo 1, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamor, sí. Durante su juicio él permaneció en silencio. Cuando estuvo delante de Pilato no abrió la boca, no dijo nada. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 53:7, como oveja enmudeció ante su trasquilador. Cuando le azotaron no dijo nada. Cuando le clavaron a la cruz no gimió. También estaba adelantando Isaías algo que iba a pasar muchos siglos después. Pero cuando Dios le abandonó, gritó. Gritó como un león. Fue un grito de dolor. ¿Has escuchado alguna vez el grito de un animal que está siendo atacado por otro o matado por otro animal? No hay nada tan sobrecogedor como eso, como la lucha por la supervivencia de dos animales matándose uno al otro, dos leones, por ejemplo, luchando entre sí. Su voz, la voz de Jesús, que era Dios mismo, era la que gritó. Creo que el grito de la cruz debió rajar las piedras, y no me refiero a piedras pequeñas, debió rajar las rocas de las montañas. ¿Sabes por qué? Porque la misma voz de Jesús, que era Dios mismo, era la que las había creado. El mundo estaba matando a su creador. La humanidad estaba matando a su creador, y lo hacía voluntariamente, lo hacía de todo conocimiento. En ese momento el creador estaba sufriendo. En esa cruz él gritó como un animal herido. El suyo ni siquiera fue un grito humano, sino como el de un león salvaje y rugiente. Fue el grito y el gemido de la inexpresable aflicción cuando nuestros pecados le oprimieron. Pasamos al versículo 6 de este Salmo 22. Y vamos a seguir viendo frases que dice este Salmo, que son curiosas. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Qué quiso decir él al referirse a sí mismo como un gusano? Este hombre del que nos habla este Salmo 22. Había gritado como un león y después dijo, soy un gusano. Parece contradictorio, ¿verdad? Fue porque había alcanzado el lugar más bajo. Había descendido a lo más bajo que se podía descender en esta vida. El profeta Isaías dijo en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué frase? Yo soy gusano. ¿Sabes un detalle interesante? El detalle interesante aquí es que la palabra usada por gusano en hebreo es una palabra que se llama cocus, y que era utilizada por los hebreos para teñir de color rojo escarlata todas las cortinas del tabernáculo. Los hebreos tenían, como los griegos, muchas palabras para definir las cosas. Podía haber usado otra palabra para el salmista para describir este gusano. Había otras muchas palabras en hebreo para usar la palabra gusano, pero usó esta. No creo que sea casualidad. No creo que sea casualidad. El cocus era utilizado para teñir de color rojo escarlata todas las cortinas del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Así que cuando dijo soy un gusano, creo que quiso decir que había llegado a su nivel más bajo. Fue él quien había dicho en el libro de Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como escarlata, como la nieve serán emblanquecidos. Eso es lo que estaba haciendo Jesús muriendo en la cruz y derramando su sangre en esa cruz. Estaba cayendo a lo más bajo voluntariamente para que tú y yo fuéramos salvados y fuéramos limpiados como la nieve por su sangre escarlata. Es que solo su sangre podía borrar la mancha oscura y profunda que había en nuestra vida. Solo hay una cosa que puede quitar de tu vida la mancha del pecado, y esa es la sangre de Cristo, la sangre del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Me encantan las canciones que ha elegido Yurena porque hablaban de exaltar el nombre de Jesús como el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios que nos habla este Salmo 22, solo su sangre puede limpiar de todo pecado. Solo su sangre te puede dar salvación. Llegamos así a otra frase famosa de Cristo en la cruz. ¿Quién no conoce esta frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Imagínate por un momento a Jesús en la cruz de nuevo. Su sufrimiento fue aumentando cada vez más
por aquella muchedumbre bruta, embrutecida, los espectadores que estaban con corazones endurecidos, se encontraban alrededor de él insultándole, diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. No tenían compasión, no tenían ningún miramiento con Jesús, cuando no había hecho nada malo. Miremos a través de sus ojos y veamos lo que él vio. Y leamos ahora los versículos 7 y 8 de este Salmo 22. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿No te suena algo también? Era justo lo que le decía la multitud, la muchedumbre, porque toda la palabra se tenía que cumplir en la cruz. Toda la palabra. Tenía que pasar esto y tenía que pasar así. Toda esa multitud judía y romana que estaban ahí, de todas las naciones, se reían de Jesús, les decían, ¿no es el Hijo de Dios? Pues que Dios le salve. Sálvese a sí mismo, no venía a salvarnos, pues que se salve a sí mismo. Algunos criminales han sido tan odiados que han sido sacados de la cárcel y linchados en medio de una multitud. Pero estoy seguro que mientras el criminal más horrible está siendo ejecutado o linchado, la multitud se dispersaría. Habría un sentimiento como de asco si tienes algo de humanidad en tu corazón, te tiene que doler. Pero aquella multitud no. Estaba viendo lo que estaba viendo y no se iba, sino que seguía enardeciendo. Sabemos que incluso el centurión romano encargado de la ejecución se salvó porque entendió que aquel hombre era el Hijo de Dios. Y un grupo de fariseos incluso también se salvaron, incluyendo a Saulo de Tarso, que probablemente puede que se encontrara en aquella multitud. Y ahora llegamos a otra frase de Jesús que pronunció en la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Se acuerdan de esa frase? Se la dirigía a su madre terrenal, a María, y le hablaba de Juan el evangelista, que estaba a su lado, el discípulo amado. Ahora, al mirar a la multitud, este hombre del que nos habla el Salmo 22, no ve solo miradas de odio, sino también miradas de amor. Vio allí a su madre con Juan, como lo relató el propio Juan en el Evangelio, en Juan 19:25. Y al mirarla, ¿quieres saber qué pasó por su mente? Seguramente retrocedió hasta Belén al momento en que nació. Y entonces le dijo al Padre lo que podemos leer en los versículos 9 y 10 de este Salmo 22. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Qué gran significado encontramos en estas palabras. Mujer, he ahí tu hijo. Recordemos en las bodas de Canaán, el primer milagro de nuestro Señor Jesús, cuando convirtió el agua en vino. Cuando tuvo el primer milagro del Señor, su madre le había pedido que hiciera algo para demostrar que Él era el Señor. Tenía que hacer algo, según su madre terrenal, María, para demostrar que Él era el Mesías y que ella había dicho la verdad al afirmar que él había nacido de forma virginal. Seguramente fue una mujer que tuvo que luchar toda su vida con la vergüenza, con la humillación, con el desprecio de sus iguales. Ella quería que Él se revelara públicamente en esa boda, en ese evento multitudinario, delante de su familia. Y su respuesta, la respuesta de Jesús en aquella ocasión, ¿cuál fue? La encontramos en Juan 2:4, cuando dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Ahora no ha llegado mi hora. No ha venido mi hora todavía. 3 años después, colgado allí en aquella cruz, Él le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Ahora sí ha llegado el momento de demostrarte a ti y a todos los presentes y a toda la humanidad, a todo el mundo, que soy el Mesías, que soy el Cristo, que he venido a salvarte. Tenía que ser así. No podía ser con bombo y platillo, no podía ser de forma como tú querías, porque Jesús no vino a este mundo con nuestros códigos, vino con los de su Padre. No vino con nuestras normas, vino con las de su Padre. No vino con nuestros planes, vino con los de su Padre. Y los cumplió hasta el final, hasta el final. Mujer, he ahí tu hijo. Esa era la hora más importante de la historia de la humanidad. Después su atención, seguimos con el Salmo, se dirige nuevamente hacia los que le estaban llevando a la crucifixión, a los que le estaban castigando. Y dice el versículo 12 lo siguiente.
Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Describiendo estos toros, describen a esos soldados que le estaban crucificando. Dijo que eran como los toros de Basán, que eran unos toros, me imagino que eran unos toros impresionantes de una tierra pagana. Pero no se detuvo allí, porque estaba siendo devorado por animales salvajes, como dije antes. Y esto es lo que nos relata de sus torturadores, en lo que se habían convertido los torturadores en el siguiente versículo, el 13. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. En ese momento está hablando de Roma, de los romanos que le habían crucificado, que le habían azotado, que le habían crucificado. Les compara como un león rugiente porque el león era una imagen tradicional de Roma. Y ahora observemos su condición. Lo vemos en el versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Creo que todos vemos claramente aquí las referencias a la cruz, ¿verdad? Si conoces el relato de la cruz, si conoces el relato de la crucifixión, puedes ver aquí que realmente está hablando de eso, no puede estar hablando de otra cosa. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera. Es una descripción tan exacta de la crucifixión, tan notable, que es impresionante porque tienes que pensar una cosa. Cuando se escribió este salmo, la crucifixión como método de castigo no había sido inventado. Era impensable. ¿Qué mente tan perversa habría pensado un método de muerte como la crucifixión? Ni las culturas paganas que rodeaban al pueblo de Israel en la época que se escribió este salmo, los asirios, los persas, no se les ocurrió algo tan terrible como la crucifixión, una muerte cruel, una muerte horrible. Pero el salmista de repente nos está describiendo lo que pasa cuando crucifican a un hombre. Curioso, porque está profetizando, porque está explicando lo que va a pasar con el Mesías siglos después. La frase ha sido derramada como el agua nos muestra seguramente la excesiva transpiración de un hombre muriendo al sol, a la intemperie, bajo el sol. Y después dice, todos mis huesos se descoyuntaron. También sabemos que cuando crucificaban a alguien, quebraban sus huesos para que muriera más rápido. Lo horrible de la crucifixión era que cuando un hombre comenzaba a perder sangre, su fuerza menguaba y a veces sus huesos se descoyuntaban por sí mismos. Esa experiencia tenía que ser terriblemente dolorosa. Y después dice algo extraño. Mi corazón fue como cera. ¿Qué quiere decir con eso? Jesús murió no por los azotes, no por el derramamiento de sangre, no por el excesivo sol o la transpiración. Jesús murió a causa de un corazón quebrantado. Se le rompió el corazón. A nuestro Señor se le rompió el corazón. Algunos médicos han dicho que un corazón roto habría producido exactamente los síntomas registrados meticulosamente por Juan. Todo lo que hemos leído en los evangelios, agua, sangre. Recordemos que en Juan 19:34 dijo que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso no pasa de forma normal. Eso no le pasa a un cuerpo humano de forma normal, a no ser que esté sufriendo un ataque al corazón. Al instante salió sangre y agua. Este detalle le llama la atención a Juan y por eso lo registró, y no es casualidad. Realmente Jesús murió de un corazón quebrantado, un corazón roto por tu pecado y por el mío. ¿Por qué digo esto? ¿Para hacerte sentir mal? No, para recordarte lo valioso, lo tremendamente valiosa que es tu salvación, lo tremendamente valioso que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Por favor, no olvidemos lo que costó. Nunca olvidemos lo que costó que tú y yo vayamos tan orgullosos hoy diciendo que somos hijos e hijas de Dios. No fue gratis. Para ti, para mí sí, pero alguien tuvo que pagar el precio y fue un precio alto. Alguien tuvo que dejar que le rompieran el corazón. Y ahora llegamos a la frase que Jesús dijo, tengo sed. Esa es otra frase que dijo en la cruz. Y vemos en el versículo 15 que cuando estaba colgado en la cruz a punto de morir, con una transpiración excesiva, sufrió la agonía de la sed. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte.
Y aquellos que estaban al pie de la cruz le oyeron decir, tengo sed. ¿Y qué leemos en el versículo 16 de este salmo? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora perros se refiere a la multitud que le rodeaba, especialmente creo que se refería a los de su propio pueblo, que no tuvieron la compasión de darle ni agua, tampoco los romanos. Al traspasar sus manos y pies fue una descripción exacta de lo que iba a pasar en la crucifixión. Quien todavía dude que este salmo escrito siglos antes de que Jesús pusiera un pie en esta tierra no está hablando de Jesús, creo que esto ya te quita toda duda. Si hay algún escéptico aquí presente, creo que esto ya rompe todo escepticismo. ¿Cómo puede un salmista 800 años antes haber escrito con tanto detalle lo que iba a pasar? Porque el Hijo de Dios le transmitió, le reveló esta verdad para que la escribiera y para que tú y yo pudiéramos hoy alabarle y darle gloria por lo maravilloso que era su plan y cómo tuvo la valentía, la fuerza y la determinación de llevarlo a cabo hasta el final, por ti y por mí, por amor. Seguimos leyendo los versículos 17 y 18 y dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Otra cosa, otra escena también que vemos en la cruz del Calvario. El Señor fue crucificado, desnudo. Le habían quitado sus ropas, hasta sus ropas, y las habían sorteado entre ellos. Él pasó por todo este proceso, fue crucificado desnudo para que ustedes y yo pudiéramos estar hoy vestidos con las vestiduras de Cristo, vestidos con la justicia de Cristo que hemos visto en los pasajes de Efesios que estamos predicando, para estar vestidos con la armadura de Cristo. Él se perdió todo, incluso la ropa, se quedó desnudo ante este mundo para que tú y yo hoy pudiéramos vestirnos y revestirnos con sus vestiduras espirituales, para que de esa manera poder estar ante Dios de forma digna durante la eternidad. Ahora llegamos a una frase solemne también que dijo nuestro Señor Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otra frase famosa que dijo Jesús en la cruz. Y lo vemos reflejado en los siguientes versículos, el 19 y el 20. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Recordemos que en Mateo 3:17, en la escena de su bautismo, el Padre había dicho de él, este es mi Hijo amado. En estos momentos de la cruz, él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el cumplimiento de toda la palabra, es la que se puso en ese lugar, en ese momento. Y leemos el versículo 22, donde vemos un cambio radical. Hemos visto hasta aquí, hasta el 21, los sufrimientos de Cristo. Y ahora vamos a empezar a ver la exaltación de nuestro Señor. Empezamos a ver el 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Ya hemos dicho que la totalidad de este salmo se refiere a la cruz. Él no murió derrotado. La muerte no fue una derrota para Jesús. Todo lo contrario, fue una victoria. Porque cuando se acercó al mismo final, dijo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es como si se hubiera referido al evangelio que sería proclamado. Podemos recordar a Pedro en medio del Sanedrín, compuesto de fariseos y saduceos, en Hechos 4:12, cuando les dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesús. Y aquí podemos ver la similitud con las palabras, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Seguimos leyendo, pero vamos a dar un salto hasta los versículos 25 y 26 para recordar otra gran frase de Cristo en la cruz. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. ¿Saben cuál es la frase en la que estoy pensando? Una frase que le dijo a alguien que sí, quizás merecía estar en aquella cruz, el ladrón que estaba a su lado, y le dijo, eres el Hijo de Dios. Le reconoció como el Hijo de Dios y le dijo a Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Solo por aquello, porque le reconoció como el Hijo de Dios, por fe,
No tuvo que hacer nada. Tuvo que pedir perdón por sus pecados y reconocer que aquel hombre que estaba a su lado era el Hijo de Dios. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el relato de Lucas 23:42 vemos a ese ladrón cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí está, en el Salmo 22, mis votos pagaré delante de los que le temen. Y Lucas nos contó que Jesús le respondió esto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en este Salmo 22 vemos que los redimidos estarán allí para alabar y entre ellos estará el ladrón que llevaría con él Jesús aquel mismo día. ¿No te parece increíble? Cuando estemos en la presencia del Señor, en la eternidad, veremos a este ladrón. Da esperanza al mundo. Cualquier pecado puede ser perdonado. Cualquier ofensa puede ser arreglada. Hay una solución para todo. Pero la única solución es que vengas a Jesús, que le reconozcas como Salvador y le pidas perdón por tus pecados. Y dejes que Él te cambie. Ojalá este ladrón hubiera tenido oportunidad de cambiar, hubiera tenido oportunidad de vivir una vida redimida, pero está en el paraíso con nuestro Señor Jesús. Otra frase famosa, vamos terminando. Consumado es. Consumado es. Vamos a leer el versículo 31 de este Salmo 22. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Este pueblo no nacido aún nos mete en la historia a ti y a mí. Este pueblo no nacido aún nos incluye a ti y a mí. Es la iglesia, habla de la iglesia de Cristo. Y ellos anunciarán su justicia, no tu justicia, no la mía, porque Dios dijo que esas obras de justicia humana, las tuyas y las mías, ante los ojos de Dios, ¿saben cómo son? Como trapos de inmundicia. Todo lo bueno que puedes hacer en este mundo, que puede ser maravilloso y muy edificante y puedes ayudar a muchas personas, a los ojos de Dios son trapos de inmundicia. No sirven para nada para salvarte. No sirven para nada en cuanto a salvación. Solo la obra de Jesús en la cruz puede salvar. ¿Y cómo anunciarán su justicia? Pues proclamarán que Él hizo esto. Como dice aquí, frase identificada con la frase que Él pronunció en la cruz, consumado es. La última frase de Jesús en la tierra, la última frase en la cruz. Se encuentra en Juan 19:30. Y puede también traducirse como todo está cumplido. Todo está cumplido. La obra de la redención quedaba completa. Y quedaba completa, y quiero que te quede claro, la obra de la salvación en la cruz es como un paquete de regalo envuelto con todo lo necesario para tu salvación. Él no quiere que ustedes ni yo añadamos nada de nuestro propio equipo, de nuestro propio modelo, de nuestra propia cosa para armar o para adornar ese regalo. Él no lo necesita. La salvación no necesita ser adornada, no necesita ser añadida absolutamente nada, está completa. Cuando Él murió en la cruz, proveyó una justicia que ni tú ni yo podríamos haber proveído nunca. Una justicia que satisfaría ¿a quién? A un Dios santo. Al mismo Dios que le tuvo que abandonar por unos instantes. Al mismo Dios del que tú y yo estábamos separados un día, cuando no teníamos a Jesús en nuestra vida. Estábamos separados de Él por una distancia insalvable. Y gracias a esa cruz, a esa muerte en la cruz, esa distancia desapareció. Y podemos acercarnos a Él con toda seguridad y con toda plenitud. Cuando Él murió, proveyó esa justicia que satisfaría a un Dios santo. Todo lo que Él te pide a ti y a mí es que recibamos ese paquete, ese regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Si lo rechazas, Dios tendrá que tratarte como trató a su hijo cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sabemos cómo será, no sabemos exactamente cómo será el infierno, pero lo que sí tengo claro es que será la experiencia de cualquiera que quede alejado y desamparado por Dios para siempre. Ahora ponte a imaginar cada uno en su mente cómo sería eso. ¿Cómo sería estar desamparado y alejado de Dios para siempre? Una eternidad sin Dios. Eso es el infierno. Algunos de nosotros, incluso, que hemos recibido ya la salvación, volvemos, como dice también la palabra, a nuestro vómito. Volvemos a estar alejados de Dios voluntariamente. Nos alejamos de Dios, ¿por qué?
¿Por qué nos empeñamos en vivir un infierno personal cuando ya hemos recibido la salvación? Cuando ya podríamos vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra. No exactamente así, pero el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús vino a esta tierra lo dijo Juan el Bautista cuando le vio. El reino de los cielos se ha acercado. Ha venido Jesús, ha venido el Mesías. Tienes a Jesús en tu corazón. ¿Por qué te empeñas en vivir en tu infierno personal? ¿Por qué no hablas con Jesús? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados? ¿Por qué no cambias tu vida? ¿Por qué no pones acciones? ¿Por qué no pones costumbres, hábitos? ¿Por qué no cambias hábitos? ¿Por qué no cambias tu vida y te entregas del todo al Señor? ¿Por qué te empeñas en vivir entre trapos de inmundicia? ¿Por qué te empeñas en vivir en la miseria? Él completó la salvación, completó la operación con triunfo y nos ofrece una salvación, una liberación terminada, completa. Nunca seremos dignos de ella. No podemos ganarla, no podemos comprarla, pero debemos recibirla como un regalo. Porque, amigos, hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo hizo todo lo que era necesario para que fuéramos salvos y fuéramos hechos hijos de Dios. En esta semana que empieza, que realmente seamos dignos de esa salvación, que realmente podamos recordar este salmo, podamos leer los versículos de este salmo durante la semana, no con tristeza, no con dolor, sino con alegría, con agradecimiento, dándole gloria y alabanza a Él, porque hizo esto por nosotros, hizo esto por amor. Y ese amor, ese sacrificio, hace que tú y yo seamos aceptos a Dios hoy. Si no has recibido todavía eso, por favor, no te vayas de aquí sin hablar conmigo, sin hablar con algún diácono. No te vayas de aquí si el Señor te está llamando a hacer una oración de fe, si el Señor te está llamando a dar un paso adelante, a aceptar a Jesús como tu Salvador. No te vayas de aquí sin hacerlo, porque no sabes lo que va a pasar mañana, no sabes lo que va a pasar dentro de una hora. El tiempo es poco, el tiempo es corto. Y la salvación es muy importante. Es un regalo tan grande que no puedes dejarlo escapar. Y si ya lo tienes, no lo desperdicies. Aprovéchalo y vívelo. Que el Señor le bendiga. Amén. Sí, es muy impresionante cuántos detalles Dios nos da en la Biblia para poder creer en Él, porque Él quiere que creamos en Él y eso hay miles de palabras proféticas o frases proféticas en la Biblia que se han cumplido y eso no puede ser casualidad, eso solamente puede ser porque el que mandó a escribir estas cosas ya sabía lo que va a pasar. Y eso es una prueba muy grande de que la palabra es de Dios. Y para mí difícil explicarlo de otra manera. Sí. Vale, vamos ahora a cantar una canción. Sí. Vale. La única razón de mi adoración se llama. Mi única verdad está en ti.
Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Gracias que tú mandaste a tu Hijo a la cruz para morir en nuestro lugar. Sí, Padre, eso es el sacrificio más grande que nosotros no podemos imaginarnos cuánto lo costó. Sí, hasta hizo partir tu corazón, Señor. Gracias por que lo hiciste por amor a nosotros. Gracias que nos salvaste y ahora podemos ser tus hijos. Gracias, Padre. Bendícenos en esta semana y gracias que tú nos acompañas todos los días de nuestra vida. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Pues están todos despedidos y pueden quedarse para hablar todavía un rato, lo que quieran. Hasta pronto. Chao.